Vamos a seguir con nuestra serie de Juan. Vamos al capítulo 9 hoy. Recordando que todo esto está sucediendo en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? El capítulo 9 va a ilustrar las palabras de Jesús en el capítulo 8. Por ejemplo, dos versículos del capítulo 8 son el 12, donde Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el 8:20, estas palabras pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. En este contexto de la fiesta de los tabernáculos, en este contexto en el cual Jesús dice que es la luz del mundo, en este contexto en el cual dice que el que le sigue no va a estar en tinieblas, por lo tanto, que el que no le sigue sí está en tinieblas. En este contexto, Jesús va a hacer un milagro muy grande. Y este milagro está marcado por símbolos. Por un lado, la sanidad física. Jesús lo va a usar como un símbolo de sanidad espiritual. Pero por otro lado, la ceguera física, un símbolo de ceguera espiritual. Vamos a ver que hay una inversión. El que vivía en tinieblas, luego va a vivir en luz. Y los que juzgan a Jesús serán juzgados por él. Vamos a ver dos revelaciones. Los que creen que viven en luz, sin Jesús, viven en tinieblas. Y también otra revelación, que la verdadera luz ha llegado a Jerusalén y todos la necesitan. Al 9 lo vamos a dividir en tres partes. Del 9 al 7 está la sanidad, la sanación de esta persona ciega. Del 8 al 34 hay un interrogatorio al ciego por parte de líderes religiosos y su expulsión de la sinagoga. Y del 35 al 41 vamos a ver cómo Jesús enseña parabólicamente a través de esta situación. Él va a usar esta situación para afirmar lo que dijo en Juan 8 y Juan también para afirmar también lo que dijo en Juan 3 y en Juan 1. En Juan 1, ¿se acuerdan? Vino la luz a los hombres. Y comienza así el capítulo 9. Al pasar Jesús, ve a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Es hermoso este pasaje, es hermosa esta situación, este cuadro que se nos presenta. Una persona ciega de nacimiento, la oportunidad para que Dios manifieste su gloria en esta situación. Una persona que es enviada, va y cuando vuelve regresa viendo. ¿Y qué produce la ceguera en una persona? ¿Qué me podrían decir ustedes como producto de la ceguera? ¿Qué le puede producir a una persona la ceguera? ¿Qué opinan? No diferenciar colores. No ver los colores. Chocarse cosas todo el tiempo. Estar triste. Limitaciones en la movilidad. Vivir en oscuridad. Ser dependiente de otros. Son muchas las implicancias de la ceguera, ¿no? Y más en el siglo I. Más en el siglo I. Ahora tenemos muchas comodidades para hacer un poquito más liviana la ceguera, pero son muchas las implicaciones. La ceguera era un problema muy común en el primer siglo. Por la falta de higiene, de agua de buena calidad, por la falta de tratamientos, había mucha gente ciega, no eran excepciones, había muchas personas ciegas. Todos conocemos a alguien que ha sido operado por la vista. En ese tiempo no se operaban los ojos. Por ahí había colirios, había medicinas para algunas enfermedades de los ojos, pero los ojos se iban opacando y a veces las personas tenían sus ojos opacados desde antes de la edad que correspondía, o como esta persona, por nacimiento, o por alguna lucha en batalla, por algún accidente laboral,
Pero había mucha gente ciega en ese tiempo. Y los ciegos ocupan un lugar significativo en el ministerio terrenal de Jesús. Curó muchos de ellos y también utilizó la ceguera como una ilustración de la condición espiritual. Este ciego era ciego de nacimiento. Y los discípulos conectan de manera exclusiva. Si sufre, ¿es por qué? Porque está en pecado. Y si no es este, son sus padres. Esa es una superstición que nos acompaña. El bienestar nos acompaña, es una superstición que nos acompaña desde hace milenios. Que el bienestar terrenal es símbolo del bienestar espiritual y que el malestar terrenal es símbolo del malestar espiritual. No podemos dejar de pensar que hay una conexión posible entre enfermedad y pecado. La hay, posible. Pero también es posible que no haya esa conexión con el pecado individual. Sí, toda enfermedad es producto del pecado natural que hemos heredado, ¿no? Pero fíjense que cuando Job tiene todas sus tragedias, ¿qué hacen los amigos? Job, porque somos un pecador. Ven un ciego de nacimiento y ¿qué hacen los discípulos de Jesús? Este porque pecó él o sus padres. A ver, Señor, vos que sabes todo. ¿Cuál pecó? Este o sus padres. Y tenemos que tener cuidado, porque estas situaciones de sufrimiento generalmente, mejor dicho, siempre son una herramienta de Dios para el aprendizaje para sus hijos, siempre. Y muchas veces tienen que ver con el pecado, pero muchas veces no. Y en esta situación Jesús dice: no pecó este ni sus padres. No se refiere a un pecado general, sino que no hay un pecado en ellos que amerite la ceguera, la enfermedad tan grave, esta tragedia. Y tenemos que tener mucho cuidado para no seguir repitiendo esta superstición que asocia bienestar terrenal con bienestar espiritual. Los fariseos eran gente que le pasaba muy bien. Eran ricos, eran poderosos. Muchas veces su bienestar económico surgía de su manipulación espiritual de la gente. Eran los predicadores de la prosperidad. La prosperidad funciona al que la predica. Sí, funciona. Al que la predica le funciona. Al que escucha no. Pero la gente se dejaba confundir y decía: estos son los amados por Dios. Les habían puesto de sobrenombre los amados por Dios a los fariseos. ¿Por qué? Porque les iba bien. Eran respetables socialmente, les iba bien económicamente, sabían la Biblia, usaban vocabulario bueno. Es más, donde Dios para ellos había sido incompleto, ellos lo completaron. Entonces eran gente amada por Dios, entre comillas. Y lo vemos a este ciego de nacimiento. Para ellos la ecuación era simple: castigado por Dios, o por él o por sus padres, pero castigado por Dios. Y tenemos que cuidarnos de no repetir esto, ¿no? Puede haber sufrimiento fuera del pecado, y lo hay. ¿Y a dónde lo manda a lavarse? A un estanque muy particular, al de Siloé. ¿Y qué significa Siloé? Enviado. En el Evangelio según Juan, Jesús es presentado una y otra vez como el enviado de parte de Dios. Y no es casualidad. Dios en su provisión, en su providencia, mejor dicho, ha establecido que las cosas pasen así, ha permitido que las cosas pasen así. Y lo manda a limpiarse en la fuente del enviado, que era la misma fuente que se usaba para sacar agua en la fiesta de los tabernáculos, como lo estudiamos en el capítulo 7 y 8, seguimos en la misma fiesta. Este estanque fue construido en el tiempo de Ezequías, pero era el único manantial dentro de la ciudad. Y en este relato del Evangelio, en el Evangelio de Jesús según Juan utiliza la palabra enviado de parte de Dios, refiriéndose a Jesús, por lo menos 20 veces. Hay una conexión ahí. Y el hombre obedece a Jesús y es sanado. Pero acá empieza un interrogatorio. ¿Cómo que fue esta sanidad? Y empieza así el versículo 8. Dice: entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron, y él les dijo: no lo sé. Se llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era el día de reposo, en el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. El 16.
Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales, tales milagros? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él les respondió, es un profeta. Y vemos que el público se divide. Entonces cuando ven a este ciego, ex ciego que ahora ve, dice, bueno, ¿y este es él el ciego que estaba mendigando? Algunos dicen, sí, es él. Y otros dicen, no, es muy parecido, pero no es él. Al punto que más adelante vamos a ver que llaman a los padres para que los padres digan si era su hijo o no. Porque no pueden creer que sea el que había sido ciego. Pero él repite una y otra vez. Sé su nombre, sé lo que me dijo, hice lo que me dijo y ahora veo. Bueno, ¿y qué opinas de él? No, es un profeta. Es un profeta, yo no veía y ahora veo. Y empieza este interrogatorio por parte de los vecinos, empieza el interrogatorio por los fariseos, y MacArthur hace como una lista en base a estos versículos y los que siguen de características de la incredulidad. Dice, el incrédulo establece parámetros falsos. El incrédulo siempre quiere más evidencia, pero nunca le basta. El incrédulo realiza una investigación sesgada con base en su propia subjetividad. El incrédulo rechaza los hechos y el incrédulo es egocéntrico. ¿Se dan cuenta que una persona que estaba condenada a mendigar, condenada al rechazo social, a estar en la parte más baja de la sociedad, una persona que no podía casarse, no tenía futuro, no tenía proyección más que mendigar toda su vida hasta que muriera, una persona que vivía dependiendo de la misericordia y buena voluntad de los demás, una persona que estaba en un estado tristísimo, trágico, deplorable, en la miseria? Y eso les preocupa de que Jesús no se sujetó a sus normas religiosas. El incrédulo es egocéntrico. En vez de alegrarse con el ciego que ahora ve, ellos están muy preocupados porque Jesús no respetó lo que ellos decían que se debía respetar. Ojo, no es que Jesús no respetó la ley. Jesús no respetó la interpretación editada de la ley que tienen los fariseos. No es que Jesús faltó el respeto a Moisés. Jesús le faltó el respeto a la tradición de los fariseos. El legalismo no es amar la Biblia. El legalismo, por más que lo diga de una manera diferente nuestra generación, el legalismo es amar legislar, es agregar leyes. Eso es legalismo, amar legislar, amar ser juez. No es amar la Biblia, porque la Biblia nos llama a amarla con nuestro corazón, meditar en ella todo el día, a escribirlo en la tabla de nuestro corazón, a escribirlo en los dinteles de nuestra puerta, a transmitírselo a nuestros hijos, que nos acompañen en el camino, al entrar y el salir. Antes de dormir, cuando te despertas, hacer de la ley de la Biblia nuestra delicia. Si eso es legalismo, nos equivocamos de religión, porque el cristianismo ama la Biblia. El siervo de Dios ama la Biblia. Legalismo es amar legislar. Yo quiero ser juez igual que Dios. Quiero sentarme al lado de Dios. Es más, quiero sentarme arriba de Dios. Así completo lo que Dios se olvidó de poner, porque yo tengo mejores ideas que Él. Entonces ellos habían establecido cierta pasividad para el día de reposo, que en otro capítulo lo comentamos, pero ellos incluso no podían mover sus sillas en su casa, porque de esa manera ellos hubieran estado preparando la tierra para la siembra. Entonces, donde quedaron las sillas del viernes, todo el sábado permanecían ahí. Ellos no podían hacer cierta cantidad de pasos para salir de su casa, pero eso lo inventaron ellos. Y ellos dijeron, Dios dice, y hablaron de parte de Dios, que esto no se hace, que esto sí se hace. Y cuando viene Jesús a hacer milagros, dice, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque lo que Jesús hacía mostraba que lo que ellos decían no era divino, no era de Dios. Eran preceptos humanos enseñados como palabra de Dios. Y el incrédulo puede ser muy religioso, y este es un caso de incrédulo religioso. Puede ser ateo, pero a veces el incrédulo es religioso. No cree en el Dios verdadero, cree en un Dios que él se inventó, que era el caso de los fariseos. Y acá entran en escena los padres del ciego. Dice el 18, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea que acá ellos no creían que era este, pero ahora van a creer que por lo menos es ese. Y creen que era ciego y que ahora no es ciego. Creen eso. ¿Qué les corresponde ahora creer? ¿Cuál va a ser el paso siguiente? La identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús entonces? O es un pecador, como dicen los fariseos,
¿O es lo que dice que es? La luz del mundo, la fuente de agua, o el que brinda agua a los demás, el pan del cielo. ¿Quién es? Entonces ahí dice que hasta que no vinieron los padres, ellos no creyeron. Pero el 19 dice, y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres les contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Gente, nosotros tampoco sabemos. Es nuestro hijo, antes era ciego, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo lo sanó? No sabemos. ¿Quién es él? No sabemos, pero él es mayorcito, pregúntenle a él que su testimonio es válido porque es mayor de edad. Necesito otros testigos. Y ya los testigos, había vecinos que ya se habían dado cuenta, estaban los padres que atestiguaban y quedaba volver al ciego a preguntar. Dice el 22, sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador enviado por Dios, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Acá hay otra división, Sé quién es Jesús, pero si me voy a meter en problemas, mejor que le pregunten a otro. Podemos ser como los fariseos, podemos ser como los padres del ex ciego, los fariseos incrédulos, incredulidad religiosa, incredulidad religiosa. Podemos ser como los padres. ¿Quién es Jesús? No sé, mejor preguntarle a aquel otro. Son personajes o personas en los cuales nos podemos ver reflejados, ¿no? Y dice el 24, por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Esa era una fórmula para llamar a la verdad, tiene su fundamento histórico. El 25 dice, entonces él les contestó, si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Es muy picante el ciego. Está viendo de más, ¿no? y lo heredó de alguien, ¿no? Es mayorcito, pregúntenle a él cómo son, ¿no? Y acá él dice, ¿por qué quieren saber tanto de Jesús? ¿Que ustedes también quieren ser discípulos suyos? O sea que todo lo que estaban enseñando no era tan cierto como lo enseñaron. O sea que todos sus parámetros religiosos y todas sus ideas religiosas no son tan verdaderas y tan santas y tan divinas como ustedes dijeron. O sea que el que recién viene los puede desplazar a ustedes que son históricos en el conocimiento, en la interpretación y en la revelación de Dios. ¿Qué quieren escuchar de nuevo? Obviamente esto no les cayó para nada bien. Y vean el 28. Entonces lo insultaron. ¿Se acuerdan? Juan 8. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque quieren hacer la obra de vuestro padre el diablo. Quieren matar. Y acá vemos de nuevo, están mostrando su identidad espiritual. Le insultaron, ya la habían mostrado en este egocentrismo, ya la están mostrando todo el tiempo. Pero le insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y acá se va a partir, acá empieza por primera vez en el Evangelio algo que se parte. No podés ser discípulo de Moisés si sos discípulo de Jesús, según los fariseos. No podés. A partir de acá comienza la persecución judía a los cristianos. Acá donde, antes de morir Jesús, ya comienza la persecución a concretarse. Ya habían dicho, el que confiesa a Jesús como el Mesías queda fuera de la sinagoga. Y acá comienza a concretarse lo que ellos habían dicho. Le insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Qué dijo el ciego ahí? ¿Qué usó el ciego? Un montón de principios bíblicos. Ellos no apelaron a principios bíblicos, ellos apelaron a doctrinas de hombres para refutar la identidad de Jesús. Y el ciego está apelando a principios bíblicos para responder acerca de la identidad de Jesús. Los fariseos dicen que es pecador. ¿Por qué? Porque no se sujeta a sus tradiciones. Y el fariseo que dice, el ciego que dice,
no es pecador. ¿Por qué? Porque hay un montón de principios bíblicos que avalan que él no es pecador. Los principios son muchos. Por un lado dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores, Job 27, 8 y 9, Job 35, 13, Salmo 34, 15 y 16, Salmo 66, 18, Salmo 145, 19, Proverbios 15, 29, Proverbios 28, 9, Isaías 1, 15, Santiago 5, 16, Santiago 5, 20. Dios no oye a los pecadores. Y el ciego hace una síntesis de principios bíblicos. No, ustedes son fariseos, no saben nada, tendrían que saber esto. Muy picante el ciego. Muy picante el ciego. Y dice que esto es asombroso. Y él dice en el 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mucha cita bíblica para eso. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Jesús que había dicho en Juan 4, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre, el que me envió. En Juan más adelante dice que Dios nos da si pedimos según su voluntad. Y vemos, aunque el relato no lo registre, vemos que el ciego sabe que Jesús oró por él y que fue oído por Dios. Y el ciego está respondiendo con Biblia, haciendo un compacto en un renglón, les canta las 40 y refuta su tesis contra Jesús, refuta la tesis de los fariseos contra Jesús. Y dice el 32, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Esto era imposible. Puede ser que una persona tuviera una herida en el ojo, que alguien viniera y le pusiera colirio y que viera. Puede ser que se produjera un fraude en donde un ciego no era ciego, sino que se hacía pasar por ciego. Estaba lleno de vendedores de sanidad, de curaciones. No sé si les suena. Estaba lleno de eso en su momento. Pero un ciego de nacimiento, nunca. Nunca, nunca, nunca un ciego de nacimiento había empezado a ver a la edad adulta. Él ya sabemos por los padres que él es mayor de edad. Nunca, dice jamás, desde el principio, jamás se ha oído decir que alguien, ni siquiera decir, ni siquiera era una historia popular. Nunca se había oído que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Dice el 33, si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Como dijo un abogado que está de moda, la violencia de tu argumento que muestra la debilidad de tu argumento. ¿Qué hicieron? ¿Lo insultaron? Dijeron, vos que sos ciego de nacimiento no podés enseñarnos teología a nosotros, porque sos ciego. ¿Qué tiene que ver? Él apeló a la Biblia. Y ellos apelaron a la falacia del espantapájaros, muchas falacias. Él apeló a principios bíblicos, pero ellos a qué apelaron? A atacar a la persona, lo insultaron, le dijeron, vos no podés enseñar nada a nadie, vos no vas a enseñar a nosotros, y encima ejercieron violencia sobre él, le echaron fuera. Y vemos que este milagro verificable de una enfermedad atestiguada y de un sanador identificable era algo único, sin precedentes. Nunca había sucedido en la historia de la humanidad algo parecido. Nunca ni siquiera se había mencionado. Pero los fariseos están más preocupados por el incumplimiento de su legislación que por la obra de Dios. Y a nosotros nos puede nacer a veces el corazón fariseo, y en nombre de Dios rechazar su obra, porque su obra no es como nosotros esperamos, creemos, sentimos y decimos que es, porque nuestra interpretación de la Biblia a veces es de una manera. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nos enfrentamos a cosas diferentes y son diferentes a lo que nosotros esperamos, pero en realidad no van en contra de la Biblia, simplemente son diferentes a nuestra cultura evangélica contemporánea, o de familia, o de tradición personal. Guarda, porque somos muy tendientes al legalismo una vez que estamos dentro del Señor. Los fariseos dicen que Jesús es pecador porque sanó durante el sábado. Y vemos que este milagro demanda una explicación. Y su magnitud, la magnitud del milagro, deja una sola opción. ¿Quién es este Jesús? ¿Es un mago? No, no puede ser. ¿Es un vendedor? No puede ser. ¿Es un médico? No puede ser. ¿Por qué? Porque era ciego de nacimiento. Y nunca nadie había hecho algo así. Y está atestiguado. ¿Quién es Jesús?
Queda una sola explicación. Jesús no es pecador, fue escuchado por Dios, por lo menos esa explicación. Y la identidad de Jesús se va revelando más y más. En el 17 ya se lo menciona como profeta, en el 22 ya le va cayendo el título de Mesías, y en el 33 se va fortaleciendo esta idea de enviado de Dios. Los líderes religiosos de esa época repudiaban a Jesús, pero al mismo tiempo, mientras más lo repudiaban, su identidad iba siendo más y más aclarada a través de las situaciones. Y Juan nos va presentando esta progresión cristológica, nos va mostrando cómo Jesús se va revelando, cómo el Jesús de Juan 1, se le agregan las cosas de Juan 2, se le agregan las cosas de Juan 3, se le agregan las cosas de Juan 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, y ya tenemos una lista re grande de títulos de Jesús, de características de Jesús. Y eso es lo lindo de ver todo el libro completo, que empezamos a conocer a Jesús con más profundidad y a entenderlo mejor, conocerlo mejor. Y un problema, por otro lado, de nuevo, con los fariseos es que no admiten poder aprender del ex ciego, refuerzan su superstición religiosa, descartan al milagro por no cuadrar con sus pensamientos. A veces la salvación se da en ámbitos en los cuales no se comportan como nosotros esperamos de los cristianos evangélicos. La salvación se da en ámbitos en los cuales dicen, no, pero no puede ser de Dios esto. ¿Por qué? Porque no me gusta, no creo que sea así, no puede ser así. Guarda. Porque cultura y doctrina son dos cosas diferentes. Y la cultura hoy a veces se ve reflejada en cambios generacionales y no tanto en la diferencia entre fronteras, sino en la diferencia entre edades. Guarda, porque nuestro corazón tiene esta tendencia engañosa, perversa, a volvernos religiosos en un mal sentido y no en el buen sentido. Si queremos crecer en religión, Santiago nos dice cuál es la religión pura y sin mancha. Apliquemos eso. Guarda con el legalismo, porque a veces nace en nuestro corazón de la manera menos esperada. Y ellos se enojan con este hombre. Su enojo les impide ver lo grande que ha pasado. Y ellos vuelven a reflejar su falta de conocimiento y entendimiento bíblico. Porque cuando viniera el Mesías, un símbolo, o una señal de que el Mesías estaba, iba a ser que los ciegos recibieran vista. Isaías 29:18, Isaías 35:5, Isaías 42:7. Está pasando lo que la Biblia decía que iba a pasar. Y ellos no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque han puesto sus tradiciones religiosas a un nivel más alto que la misma Biblia. Su interpretación errónea, acompañada de su ignorancia teológica y acompañado a su buena reputación social, hacen estragos. Buen apellido, buena reputación, buen pasar económico, respetables socialmente, les va bien, moralmente aceptables, vocabulario religioso, pero siguen no entendiendo la Biblia, que tanto ellos usan y hablan en nombre de Dios. Guarda, porque eso nos puede pasar a nosotros también. Y vemos que el sanado y sus padres son expulsados de la sinagoga. Y vamos al versículo 35. Nuestro encuentro de Jesús con el ciego. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Es terrible, es terrible. Pero vamos a la parte más linda. En el 38, cuando él reconoce a Jesús como Señor, dice: creo, Señor. Y no se queda en un dogma.
Dice, creo, Señor, pero no se queda en una afirmación aceptable, buena, religiosa. Creo, Señor, ¿y qué más? Y lo adora. Y nosotros sabemos que a la hora de creer no podemos decir solamente creo. Como dice Stott, no me acuerdo citando qué otro escritor, dice, Dios no es algo, parafraseo, Dios no es algo interesante que vos puedas poner en un telescopio, mirarlo con un telescopio o con un microscopio y decir, qué interesante Dios, qué bueno. No, Dios exige respuesta. Otro dijo, cuando Jesús te dice seguime, no es como en Twitter en donde yo hago un clic y listo y le sigo. Exige una respuesta, exige entrega. Y acá vemos al ciego dando modelo, dando ejemplo, siendo un ejemplo hermoso que Jesús usa como parábola para explicar la salvación y seguirle a Él. Creo, le adoro. En Romanos 12 Pablo dice cuál es nuestra verdadera adoración, ¿se acuerdan? Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. Dice, porque esto es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Porque esa es la adoración lógica que se espera de ustedes por lo que Dios ya hizo por ustedes. Eso está diciendo. Y este ciego dice, creo, Señor. Pero no se queda en esta afirmación, sino que le adora. Y vemos cómo la sanidad física dio lugar a la sanidad espiritual. Vemos un modelo para cada persona bendecida por Dios. Un modelo para cada creyente también cuestionado y perseguido por su fe. Lo echaron de la sinagoga. No importa. Lo que yo ya recibí es suficiente como para aguantarme la persecución y el aislamiento social. No importa. Pero mira que ahora no puedo entrar más a la sinagoga. No importa. Pero mira que ahora, no importa. Creo y adoro a Cristo. Y vemos este modelo para cada creyente perseguido por su fe. Vemos un modelo también para cada persona bendecida por Dios. Nosotros no hemos perdido la vista para recuperarla. Nosotros nunca la perdimos. ¿Y no es un milagro digno de nuestra adoración a Dios? ¿Por algún motivo creemos que Dios está obligado a darnos la vista? Dimos por sentado todas las bendiciones de Él al punto de que no adoramos, creemos pero no adoramos. ¿Se acuerdan? En Romanos 1 Pablo dice que la gente está condenada porque ve la creación y no adora a Dios, no le da gracias. Y nosotros la vemos. Y ustedes saben que esto me toca muy en lo íntimo. Dios no me debe la mirada de mi hijo. Dios no me debe que él pueda ver un atardecer. Dios no me debe que él pueda leer un libro. Dios no me debe que él pueda ver los colores. Dios no me debe nada y sin embargo Él le ha dado la vista y me la ha dado a mí. ¿Y cuál tiene que ser mi respuesta? Creo y adoro. Creo y adoro. Dios no te debe las piernas que tenés. Dios no te debe las manos que tenés. Dios no te debe la conciencia y tu intelectualidad. No te lo debe. Y lo hemos dado por sentado y nos parecemos a lo de Romanos 1, viendo la creación, no solo las cataratas, el glaciar, las cosas hermosas que hay, las montañas, no, vos sos creación. Y viendo la creación, ellos no le dieron gracias a Dios, no lo adoraron. Y nosotros quizá la cosa que más vemos, en fotos y en espejos, somos a nosotros mismos y también somos creación. ¿Y qué tenemos que hacer? Creo, Señor, y te adoro. Has sido bueno conmigo. Y a pesar de la persecución que venga, esto es suficiente para aguantar la persecución. Como hablábamos hace un rato, tenemos los héroes de la fe, Hebreos 11, y entonces dice, tenemos estos testigos, pero tenemos a aquel, pongamos la mirada en ellos, en Él, el autor, consumador, perfeccionador de nuestra fe. Pongamos la mirada en Él, que Él vio todos los sufrimientos y los menosprecios, ese oprobio Él los menospreció. ¿Por qué? Por el gozo de lo que había detrás del sufrimiento. Y nosotros vamos a sufrir por Cristo. Pero es parte de nuestra adoración. Esta persona quedó rechazada y fuera de la sinagoga. Y creo que sus padres también. Ya no le importó. Creo, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro. Veamos las bendiciones que el Señor nos ha dado, que nos lleven a creer más en el Señor, a confiar más en Él y a adorarle más y mejor.
Por otro lado, quienes juzgaron a Jesús por no cumplir sus preceptos humanos fueron juzgados por Jesús. Y ahora el juicio se ha invertido, los acusadores son acusados y juzgados, igual que en Juan 5, igual que se va repitiendo en este Evangelio de Jesús según Juan. Los oponentes de Jesús son videntes físicamente, pero espiritualmente invidentes, con todo el vocabulario, con todo el ritualismo, con todas las tradiciones religiosas. Son ciegos. La ceguera espiritual es peor que la física. ¿Qué produce la ceguera espiritual? Lleva a afirmar la propia inocencia. Eso afirma su propia inocencia, ¿eh? Una persona ciega espiritualmente cree que no es pecadora. Cree eso. Quizás no pecó más, pero estoy hablando de una persona, no de la peor persona de la sociedad. Hablo del ciego religioso. Cree que no peca más. Cree que es perfecto. Cree que ya no tiene que santificarse. Cree que ya ha alcanzado la estatura de Cristo y solamente le quedan un par de detalles para alcanzarlo. Ya está terminado. Señor, encárgate del resto porque de mí ya te encargaste lo suficiente, ya maduré. Espiritualmente ya soy Cristo. No tengo más para crucificar. No tengo más obras de la carne para crucificar. No tengo más deseos y pasiones de la carne para crucificar. No tengo nada más para crecer. Ya, Señor, capaz que Jesús me lleva 1 o 2 centímetros, pero ya no se nota. Si tengo las zapatillas puestas, capaz que hasta lo paso. Ustedes me entienden a lo que voy. Pero guarda. La ceguera espiritual lleva a afirmar la propia inocencia, la propia madurez. Y esto lleva a no considerarse perdido. Y no considerarse perdido lleva a rechazar al Salvador. Y esta ceguera espiritual puede ser contra la Biblia, un ateísmo, un paganismo, o conociéndola y agregándole cosas, un legalismo. Guarda con la ceguera espiritual. Y Jesús en Juan 3 había dicho, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y lo vemos en los fariseos ahora. Pero pues sus acciones eran malas. Estoy leyendo Juan 3, 19 al 21. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Ven la diferencia entre el ciego y los fariseos? Toda la reputación, el reconocimiento social de que eran conocedores bíblicos, el bienestar social, económico, buen vocabulario religioso, los fariseos. El otro, ciego, miserable, pero sanado, y este sí que conocía la Biblia. No sabemos cómo, pero la conocía. Quizá escuchándola, obviamente escuchándola, pero la conocía. Y la sociedad estaba ahí en la disyuntiva. ¿A quién le creemos? ¿Quién dice la verdad? ¿Es Jesús Dios? ¿No es Dios? ¿Es el profeta profetizado por Moisés de parte de Dios? ¿O quién es? Y estaba ahí la sociedad. Y a nosotros, ¿a dónde nos llevan las innumerables bendiciones recibidas? Este capítulo, junto a la mujer samaritana del capítulo 4, junto al paralítico del capítulo 5, este capítulo tiene tanto simbolismo que Jesús ha usado parabólicamente, o tanta enseñanza teológica que estaba en las primeras catacumbas de los cristianos. Está ilustrado. Estos 3 capítulos son como una triada que se ha dibujado históricamente y se ha enseñado históricamente, porque tienen mucha enseñanza teológica. Juan 4, Juan 5 y Juan 9. Los primeros cristianos entendieron cosas muy importantes de estos capítulos, y nosotros también tenemos que entenderlas. Este hombre ciego es un ejemplo de fe y conversión. Su vida era una tragedia. No contaba con las ayudas actuales. Olvídate de un perro lazarillo, olvídate de libros en braille, olvídate de audios, olvídate de asignaciones sociales, olvídate de toda ayuda, porque encima no vaya a ser que nos metamos entre la justicia de Dios y vos. No vaya a ser que Dios te esté castigando y nosotros nos pongamos en medio de ayudarte. No vaya a ser. Entonces este ciego vivía en una tragedia. No tenía acceso a empleo, no tenía acceso a matrimonio, no tenía acceso a ningún tipo de vida social digna. Solo podía sentarse junto al camino y mendigar. Era excluido. Su vida era sombría, su vida era desesperación
y oscuridad. Era trágico. Su vida era una tragedia. ¿Cómo? Su condición espiritual. Sin embargo, Jesús le impartió la vida. La fe en Jesús no está puesta, cuando la fe en Jesús es correcta, no está puesta en sus capacidades sobrenaturales, en sus bendiciones. Estas son el punto de partida. ¿En dónde está puesta la fe en Jesús? En su identidad. Este ciego está entendiendo quién es Jesús. Y le dice Señor. Le dice que cree en este Señor y le adora. ¿Ven? Nosotros hemos recibido tantas bendiciones y nos tendrían que llevar a lo mismo. Nos tienen que acompañar a lo mismo estas bendiciones. No creemos en Jesús por sus bendiciones. Son el punto de partida. Una, la creación. Tus piernas, tus manos, tus ojos, tu boca, tu cerebro. Hay que darle gloria a Dios por lo que ya tenemos. Hay que darle gloria a Dios por la creación que somos. Hay que darle gloria a Dios por todas las capacidades que Él nos ha regalado libremente. Nos ha bendecido el Señor. Y esta creación tiene que ser un motivo para que yo diga, Dios existe, le creo y le adoro. Y también tenemos que saber que aceptar la fe en Jesús tiene consecuencias. Rechazo, persecución, aislamiento social, castigo, incluso puede venir posiblemente el martirio. Pero este ciego entendió que valía la pena. Porque lo entendió como es. No es que él agregó valor a las cosas. No, él entendió qué cosas eran valiosas y cuáles no. Entonces él prefirió quedarse fuera de la sinagoga y decir la verdad. Sus padres no sabían dónde meterse. Sus padres dijeron, bueno, pregúntenle a él para zafar de la situación. Pero el ciego dijo, yo veo, Señor, un título importante, te creo y te adoro. Y el resto no importa, no importa. Y me sumo con Pablo. Sabemos que las tribulaciones presentes son incomparables con la gloria venidera. Y seguimos en el 8 de Romanos. Nada nos puede separar de su amor. Todas estas cosas. Y el ciego ahí nos está dando un ejemplo de esto. Acá empieza la persecución para el ciego. Pero ve, y se va con Cristo para siempre. Ve. Y nosotros también estábamos en una situación similar. Acompáñenme a Efesios 2 para cerrar. Efesios 2, 1 al 10. Nuestra condición espiritual natural es mucho peor que la condición de ceguera física que tenía este ciego. Dice el 1, Él le dio vida a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente, la filosofía de este mundo, la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, hijos de desobediencia, muertos en delito y pecado por culpa de esos delitos y pecados. Entre ellos, los que andaban como este mundo, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, no por nosotros, sino a pesar de nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Demos gloria a Dios por sus bendiciones. Demos gloria a Dios viendo la creación, pero demos gloria a Dios también por habernos impartido vida en Cristo. Mucho más grande el milagro que ha hecho con nosotros que el milagro que hizo con este ciego de nacimiento. Mucho más profundo, mucho más importante y mucho más duradero.
Pero en el plano espiritual, qué lindo ejemplo nos ofrece este ex ciego. Limitemos a él, le imitemos a él y no limitemos a los padres ni a los fariseos. Limitemos a este ciego. Nos ha presentado un buen ejemplo de fe, ¿sí? Vamos a orar para finalizar. Dios les bendiga muchísimo en esta mañana.